El presente trabajo de investigación forma parte de un proyecto académico de la Universidad de Lima, que tiene como objetivo aplicar los principios del diseño experimental en un contexto real y controlado. En este caso, estamos hablando del análisis de la frecuencia cardíaca durante el ciclismo. En primer lugar, para el desarrollo del proyecto se identificó que existen diversos factores que impactan en los resultados obtenidos. Según la revista Cielo, en el análisis de la variación pueden influir diversos factores como la edad, género, nivel de desempeño deportivo, temperatura ambiental y hora del día. La frecuencia cardíaca es un indicador fisiológico fundamental. Según American Heart Association en 2022, en adultos sanos debe situarse entre los 60 y 100 latidos por minuto en reposo, mientras que en personas deportistas puede alcanzarse rangos más bajos de entre 40 y 60 latidos por minuto. En este estudio, el criterio de análisis fue cómo los factores manipulados impactan en la capacidad del cuerpo para mantener la frecuencia cardíaca dentro de un rango saludable posterior al ejercicio, idealmente entre los 100 y 110 latidos por minuto durante los primeros minutos de recuperación. Se sabe que la altura del sillín altera la alineación articular y la eficiencia del pedaleo. Investigadores como Viviana, Silva y Méndez en 2023 señalan que configuraciones inadecuadas generan sobrecargas musculares y un mayor consumo de oxígeno, lo cual eleva las pulsaciones. Por otro lado, una presión baja en las llantas incrementa la resistencia de la rodadura, dificultando el avance y aumentando la exigencia física. La velocidad es un estímulo fisiológico directo. Al aumentar, se exige una mayor potencia, lo que activa el sistema cardiorrespiratorio de forma proporcional. En síntesis, este trabajo no solo permite observar cómo estas variables inciden en el comportamiento fisiológico, sino que también ofrece una aplicación práctica de los métodos estadísticos en la optimización del rendimiento físico y en la evaluación cardiovascular. El trabajo tiene como objetivo analizar el efecto que tienen los tres factores, la velocidad, la presión y la altura en la frecuencia cardíaca de la persona. En este caso es una persona mujer con 21 años de edad, con un peso de 52 kilogramos, es deportista y con una altura de aproximadamente 1,62 centímetros. En cuanto a las pruebas, se hicieron 16 pruebas en total. Estas pruebas se dividieron en 4 pruebas diarias. Alrededor de las 3 y 5 de la tarde se recorrió un tramo continuo de 300 metros sin inclinación, sin interrupciones, y luego de ello se pudo medir la frecuencia cardíaca. Nuestro modelo estadístico es un experimento factorial de 3 factores con 2 niveles por cada factor y 2 repeticiones, siendo así un total de 16 pruebas. En este caso, nuestra variable dependiente es la frecuencia cardíaca de la persona, medida con una velocidad I, con una presión de las llantas J y con una altura K. Por este lado se puede ver el efecto que tiene cada factor en la variable respuesta, el efecto doble, tanto como el efecto triple. Todas estas combinaciones nos permitieron hacer un correcto análisis. Además, es importante saber los niveles de cada factor. Cada tratamiento fue una combinación única de los 3 factores. Todas estas combinaciones, como se hicieron 2 veces, ayudaron a aumentar la confiabilidad de nuestros datos. Con respecto a los instrumentos y materiales que utilizamos, fue una bicicleta deportiva, ligera, cómoda, moderna, modelo Scott Spark para montañas y para pistas. Un pulsioxímetro que fue utilizado para medir la frecuencia cardíaca de la persona, un manómetro que midió la presión de las llantas, una cinta métrica que midió la altura del asiento, un cronómetro que midió la velocidad y una hoja de cálculo para apuntar nuestros datos. Proceso de la iterización. El principio de la iterización es básico para cualquier experimento. Este se basa en realizar las pruebas al azar para evitar resultados sesgados. Para esto utilizamos RStudio con una semilla de 10. Para mejorar nuestra recolección de datos decidimos cambiar nuestro instrumento de un smartwatch a un pulsioxímetro. También decidimos que solo una persona de nosotros realice el experimento para evitar que nuestro físico influya en el resultado. Además decidimos estandarizar cosas como la temperatura y el clima, decidiendo que las pruebas se realizarían durante 4 días, 4 pruebas cada día y siempre entre las 3 y 5 de la tarde. Además, se buscó un espacio plano para que la inclinación no influya en el resultado, además de siempre controlar los niveles de hidratación. Un error en el experimento fue al registrar los datos, ya que nos dimos cuenta que no estábamos utilizando el pulsioxímetro de manera correcta, por lo que tuvimos que repetir nuestras pruebas iniciales. Los factores perturbadores, por suerte, fueron controlables. Uno de estos fue el cansancio, por lo que decidimos tener descansos intermitentes entre cada una de las pruebas para que las pulsaciones regresen al estado normal. Además, la alimentación fue otro factor,
por lo que decidimos que no se consuma ni café ni bebidas energizantes antes de realizar estas pruebas. Con respecto a los resultados obtenidos, en primer lugar podemos encontrar que los tres factores del experimento, velocidad, presión y altura, tienen un efecto individual significativo sobre la variable de respuesta. Asimismo, podemos encontrar que la velocidad aplicada tiene el mayor efecto en la frecuencia cardíaca, seguido por la presión de las llantas, que tiene el segundo mayor efecto. No obstante, en las interacciones dobles se pudo encontrar que las interacciones velocidad-presión y velocidad-altura no influyen en la variable de respuesta. Sin embargo, en la interacción triple sí se pudo notar un efecto, pero de manera muy pequeña. Por otra parte, al analizar los gráficos de interacciones, se puede observar que no hay cruce de líneas en las gráficas, son paralelas, por lo que no hay interacción entre los factores. Por otro lado, al estimar los efectos, se encontró que una velocidad de manejo alta, 25 km por hora, fue la que generó el mayor efecto estimado de la frecuencia cardíaca, incrementando en 14,437 pulsaciones con respecto al promedio. Este aumento se da debido a que a una mayor velocidad se requiere una mayor entrega de oxígeno a los músculos, lo que intensifica la actividad del sistema cardiovascular. Del mismo modo, se halló que utilizar una presión de llantas baja genera un efecto estimado de 7,188 pulsaciones por minuto por encima del valor promedio. Por otro lado, se puede afirmar que el mejor tratamiento para obtener una frecuencia cardíaca baja después de montar bicicleta es utilizando una velocidad baja, una presión alta y una altura alta. Esto se debe a que pertenecen al grupo F y tienen el menor promedio de pulsaciones, con una media de 90,5 por minuto. Siguiendo con el modelo de Tukey, los mejores tratamientos para obtener las mayores frecuencias cardíacas fueron tres. Una de ellas es velocidad alta, presión baja y altura de asiento baja. Con respecto a los supuestos, lamentablemente dos de ellos no se pudieron verificar, pero sí en el caso de la independencia de errores. En el gráfico no se puede apreciar un patrón definido, por ende se puede afirmar que se cumple el supuesto de la independencia de errores. Con respecto al análisis de resultados, luego de realizar las 16 pruebas y en una observación muy rápida, se pudo observar algo interesante. Las 8 mayores frecuencias cardíacas estuvieron con una velocidad alta y las 8 menores frecuencias cardíacas estuvieron con una velocidad baja. Eso no ocurría en la presión ni en la altura de asiento. Eso nos va dando una idea de que la velocidad presenta un alto grado de sensibilidad con respecto a la variable de respuesta. Esto se puede evidenciar, se pudo comprobar en el análisis ANOVA y en el análisis gráfico de los efectos interactivos y principales, donde por sí solo los tres factores influían en la variable de respuesta, pero dentro de ese grupo el que más influía era la velocidad. Con respecto a la discusión de resultados, lo más llamativo de esta parte, la velocidad, si la estudiamos de manera independiente, nos podemos dar cuenta de que incrementa la frecuencia cardíaca en aproximadamente 14 pulsaciones por minuto con respecto al promedio. Esto también guarda similitud con una de las investigaciones realizadas por Flores y Castro en el 2020, donde muestra que mayores velocidades incrementaban la fatiga acumulada y también la frecuencia cardíaca. Algunos especialistas sugieren que para obtener un mejor diagnóstico mínimo se tiene que cumplir con el 85% de la frecuencia máxima teórica. ¿Y por qué? Porque algunos problemas cardíacos son más fáciles de detectar cuando el corazón está trabajando al máximo. Por eso se sugiere tener presente las condiciones donde se obtienen las mayores frecuencias cardíacas. Como conclusiones finales, se puede afirmar que se logró cumplir con el objetivo inicial, que era identificar cuáles eran las condiciones que permitían una adecuada evaluación en pruebas médicas cardiovasculares. Con respecto a los factores perturbadores, se hizo todo lo posible para poder mitigar un poco este punto, pero se sabe que existen protocolos aún mucho más estrictos que pueden ayudar aún más en este aspecto. Por eso se sugiere tener presente esto para futuros proyectos. Este trabajo no solamente fue una oportunidad para aplicar los conocimientos de un curso, sino también para valorar el método científico como herramienta para mejorar la toma de decisiones en problemas reales.